Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio de Cuba Información. Y hoy tenemos que hablar, por supuesto, del imperio desatado, no solamente contra Venezuela, no solamente contra Cuba, sino en general en todo el mundo, con una estrategia diversificada de penetración en la política interna de numerosos países. Y vamos a ir repasando qué es lo que ocurre en el mundo y cuál es esta estrategia mundial del gobierno de Donald Trump. El alcalde de Oleiros, una localidad gallega de A Coruña, conocido por Gelo, una persona, Ángel García Seoane es su nombre, conocido por sus posiciones de apoyo y solidaridad con Cuba y con otras causas justas en el mundo, anunciaba hace unos días una campaña en su municipio, que hay que decir que es un municipio de renta no precisamente baja en la comunidad gallega. Anunciaba una campaña de sensibilización a través de carteles luminosos en la que se pedía o se pide de manera simbólica, por supuesto irónica, la captura del presidente Donald Trump por asesino, por imperialista, por ampón. Decía, es un ampón. Esto nos lo decía a Cuba Información el otro día en una entrevista en exclusiva. Es un ampón que está masacrando al pueblo de Cuba para que se rinda. Y decía, pero yo creo que el pueblo de Cuba no se va a rendir. Hay que decir que Gelo, una persona clave en la solidaridad con Cuba a nivel internacional, sobre todo durante el periodo especial. Ahí tenemos en la memoria todos esos envíos de ayuda material, todos esos viajes que hizo este alcalde de Oleiros. Recordemos, una persona que está en la alcaldía desde hace 40 años, elegido y reelegido por su vecindario una y otra vez, a través de diferentes plataformas por las que se ha presentado. Y recordamos aquellas donaciones que se hacían y que se siguen haciendo, porque nos comentaba que recientemente ha financiado el ayuntamiento varios proyectos y programas de ayuda a Cuba tras el huracán Melissa, etcétera. Bueno, pues esta campaña de la que vamos a hablar ahora consiste básicamente en la instalación de una serie de carteles luminosos en el concello de Oleiros, dando una recompensa, ofreciendo una recompensa de $0,5. ¿De cuánto? De $0,5 por Donald Trump. Una especie de respuesta a los 40 o 50, creo, 50 millones de dólares que ofrece este individuo y el régimen de Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro. Bueno, pues dijeron en Oleiros, nosotros vamos a ofrecer $0,5, que es lo que vale, si es que llega a valer, este individuo. Bueno, pues así comenzamos nuestro programa para luego ir hablando de qué es lo que ocurre frente a las costas de Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera. Bienvenido, Lázaro Lamas. Como siempre, estelarísima tu presentación al inicio del programa, así de esa manera, destacando dos cosas: la positiva y permanente y comprometida solidaridad del alcalde de Oleiros, Gelo, para con el pueblo cubano. Y desde luego también la iniciativa de verdad, muy ingeniosa esta iniciativa de ofrecer pues una cantidad adecuada a la persona y a lo miserable de la persona del presidente de los Estados Unidos, una oferta que yo creo que en este oeste global que estamos instalados por culpa, obra y gracia del jefe de la administración imperialista, pues está correcto, ¿eh? No vale más que eso. Yo habría puesto un poco menos, pero bueno, es una crítica que le hacemos, crítica constructiva a la alcaldía de Oleiros. Sí, y bien descrito, me ha gustado tal como califica a esta administración encabezada por este hombre que al parecer, lejos de llevar la paz a pueblos del mundo y al mundo en general, pues está echando candela o combustible a la candela que ya ha creado por él mismo a nivel global. Uh-huh.
Bueno, hay que decir que Donald Trump el otro día se reunía con todo su gabinete de exteriores, con el secretario de Estado, con el secretario de Guerra y con todos los halcones, y anunciaba que en cualquier momento se puede dar la orden de un ataque dentro del territorio de Venezuela, es decir, un paso más en esta estrategia de guerra psicológica, pero también de asedio militar. Recordemos que Venezuela en estos momentos tiene 14 buques de la Marina de Estados Unidos, tiene 15.000 efectivos marines preparados para cualquier cosa, numerosos misiles, hay un portaaviones. Bueno, realmente una cosa que puede parecer esperpéntica, o podría parecer esperpéntica si no fuera tan seria, ¿no? Y yo les leo unos tweets que me han parecido interesantes por parte de un analista argentino que ha vivido muchos años en Venezuela. Él es Bruno Sgarcini, dice: Trump se ha puesto en una posición incómoda. Si el despliegue antidrogas, entre comillas, no saca a Maduro, es una derrota. Si lo intenta con ataques aéreos y falla, es un fracaso. No ha tenido éxito en cambios de régimen con bombardeos Estados Unidos. Además, es un presidente con el 59% de desaprobación. Y continúa: pese a los mega expertos en Venezuela y analistas militares, una de las mayores dudas es cuál es la ruta de salida de Trump para no quedar en un atolladero. ¿Qué vende como éxito? El chavismo con casi una década de resistencia, no se va a dejar asustar por un par de sobrevuelos militares. Y finalmente nos habla de un personaje, triste personaje, repugnante personaje, donde los haya, María Elvira Salazar. Digo, eres repugnante esta persona, es verdaderamente una criminal terrorista, que está pidiendo una intervención. Vamos a entrar, tenemos que entrar en Venezuela, diciendo que van a entrar para apoderarse del petróleo. Lo dice con toda su cara, porque las petroleras de Venezuela van a reconstruir la industria petrolera y se van a quedar, por supuesto, con el petróleo. Bruno Sgarcini nos dice: los cubanos locos, entre comillas, como los llamó Trump, ahora venden un ataque a Venezuela como un asunto petrolero. Vean las encuestas que señalan que los estadounidenses no compran la guerra contra las drogas. Algo más vendible es: nos quedamos con Venezuela para bajar el precio del petróleo. Porque María Elvira Salazar había dicho: Venezuela debe ser para las compañías petroleras estadounidenses. Cuando la invadan será un día de fiesta, porque serán más de $1 billón de beneficios para Estados Unidos que se harán con todas las compañías y con todo lo que tenga que ver con el petróleo. Es repugnante el mundo en el que vivimos, en el que individuos, personajes como estos, tengan todas las televisiones, todos los medios para decir lo que quieran, y esto es verdaderamente un mensaje pero maligno. Yo creo que es que no se puede ser más repugnante. No, lo siguiente, no hay calificativo que se ajuste exactamente a personajillas como esta. Parece mentira que haya personas desalmadas, personas sin corazón, sin humanidad, que pida semejante... Bueno, es que no monstruosidad. Sí, es una monstruosidad. Son monstruos políticos. Bueno, ahí tenemos, esa es la disyuntiva en la que se mueve la región América Latina y el Caribe, y particularmente la hermana República Bolivariana de Venezuela. Han intentado un cambio de gobierno, llevan más de 10 años, 10 años no, desde la presidencia de Chávez, intentando cambiar el gobierno, o sea, cambiar el gobierno para colocar un gobierno que favorezca sus intereses, que esté sometido, que esté aplastado y que no decida nada y que todo lo decida Washington. Entonces, este es el mundo de hoy, el mundo donde hay personajillas y personas realmente de una catadura moral muy baja, que incluso piden invasión
para el país que le vio nacer. Eso es bueno, no hay forma de calificarlo y que se ajuste a esta gravedad. El mundo está transitando por estas fechorías imperiales, está transitando o se está abocando a un abismo, Y nos preguntamos, ¿dónde están las instituciones internacionales? ¿Dónde está o qué dice las Naciones Unidas? ¿Qué dicen las leyes? Porque esta administración está descaradamente violando todo el ordenamiento jurídico internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación, o sea, todos los derechos posiblemente como pocas veces ha ocurrido a lo largo de su criminal historia. Nos referimos a Estados Unidos y esta administración pues va camino a eso, va camino a romper todos los récords anteriores. Si alguien o una entidad con moral, con fuerza y con determinación no frena esta locura. No, desde luego hay que ponerles freno a estos monstruos, hay que acabar con estos monstruos, ¿no? Y los pueblos tendrán que ejercer la lucha de diferentes formas contra estos monstruos como María Elvira Salazar. Recordemos que Venezuela, o en estos días pasados, a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos le ha cerrado el espacio aéreo, o mejor dicho, ha amenazado con el peligro de algo que pueda ocurrir, es decir, de facto ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela y como consecuencia numerosas compañías internacionales han suspendido vuelos. Ahí está la española Iberia, que ha anunciado que hasta finales de año no va a volar a Venezuela. Bueno, el gobierno de Venezuela le ha dicho que le suspende no a Iberia, sino unas cuantas compañías internacionales le suspende la licencia, ¿no?, para volar. O sea, no es que ellos quieran o no quieran, es que Venezuela a lo mejor ya no les deja ejercer su actividad comercial en ese país. Y el presidente Gustavo Petro decía: ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación? La Organización de Aviación Civil Internacional, exactamente igual que Naciones Unidas, como tú acabas de mencionar, está fallando en este momento. Pero es que no es que esté fallando, es que son unos cobardes, son unos cagaos, ¿eh? Todas estas organizaciones no están haciendo absolutamente nada cuando hay un escenario prebélico de pre-invasión, intervención, bombardeos, misiles contra un país. Y las cosas hay que hacerlas antes de que ocurran, porque esto es un verdadero escándalo. Exacto. O se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional. Hablo como presidente no solamente de Colombia, sino presidente de la CELAC. Pero es que, más aún, estamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos, a través de Donald Trump, de su secretario de Estado y también de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han bombardeado 22 lanchas rápidas y han asesinado a más de 80 personas sin juicio. Lanchas en las que pudiera haber droga o no, pero también pudiera haber personas que viajaran, pudiera haber un pequeño cargamento de droga, pero también pudieran ser lanchas que transportaran personas. Es decir, se cargaron a todos. De hecho hay una conversación que está filtrada por el Washington Post que dice que este secretario de Guerra dijo: mátenlos a todos. Cuando quedaban 2 heridos, que volvieran a bombardear la lancha y que mátenlos a todos. Es decir, son fiscales, criminales, jueces, aplican una pena de muerte a cualquiera, porque sí, porque es parte del show, porque esto al final es un show de cara a la opinión pública, ¿no? Voy a combatir el narcotráfico de verdad, un narcotráfico que, por cierto, no va por el Caribe, que por ahí va una cantidad irrisoria, que va por el Pacífico, pero no. De cara al show televisivo y de las redes sociales y a la opinión pública de Estados Unidos fundamentalmente, están diciendo: somos los fuertes, podemos hacer lo que nos dé la gana y vamos a conseguir acabar con ellos, ¿no? No, y aparentemente estamos combatiendo el narcotráfico, que... Aparentemente. Sí, efectivamente.
Esto lo han empleado durante casi desde su fundación como Estado. Estados Unidos busca pretexto. Si no hay un enemigo visible, claro, lo inventan. O sea, ellos ya cuando pasan esa etapa de capitalismo desarrollado y se instalan en el imperialismo, que es lo que es, pues se inventan los enemigos, porque es necesario mantener, recuerden, activo, engrasado el complejo militar industrial. Tienen que atizar guerra, crearlas, conflictos a nivel global para mantener vivo, entre comillas, pero engrasado este complejo militar industrial, que es una maquinaria de guerra, de intervenciones, de injerencia, de muerte a nivel global. Entonces, es necesario refundar las Naciones Unidas, es necesario refundar las instituciones, organismos internacionales que ejercen o que debieran ejercer el cumplimiento de la ley, de las leyes que están aprobadas precisamente por la comunidad internacional, y no que haya un incalificable suelto, un monstruo suelto, haciendo fechorías e imponiendo su visión del mundo, de la vida y del mundo a naciones independientes, soberanas, democráticas, como es la República Bolivariana de Venezuela. Entonces inventan algo que no tiene ni pies ni cabeza, no está aprobado, no hay nadie, no hay un papel, nadie que pruebe que el compañero presidente Nicolás Maduro encabeza es el jefe de un cártel de los soles. Pero no hay prueba. O sea, Estados Unidos es igual que este otro tema también que es curioso, ¿no? Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, a determinado gobierno legítimo de un país, pero que no comulga con su política, no se doblega, no defiende los intereses hegemónicos de Estados Unidos, pues le dicen dictador. Ya con eso, disculpen, ya con eso, la población mundial, que es muy sensible al tema de las dictaduras y todo esto, porque por la historia, pues ya sin preguntar, sin documentarse, sin investigar, repite, sí, dictadura. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es el país y el sistema político, económico y social en la región que más consultas populares y elecciones hace al año. Al año. El que con una participación ejemplar de las comunidades, de pueblo vivo participando en elecciones que se transforman en desarrollo, el desarrollo del país desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que no le gusta, lo que no quiere Estados Unidos. No quiere eso. Entonces, dice dictadura. Y aunque además participan 40 y pico de partidos en las elecciones venezolanas, 30 y pico, 40 y pico de partidos. A pesar de eso, lo que uno lee en la prensa realmente repugnante, esta prensa sometida, esta prensa que sirve a los intereses de las clases dominantes, a los intereses de la burguesía internacional, dictadura. Y con eso se va, da igual, y el Parlamento Europeo lo hemos visto. No, la dictadura de Maduro. ¿Pero qué dictadura de qué? Pero es claro, saben que hay personas, y no pocas, a nivel mundial, a nivel no solo de Europa, sino a nivel mundial, que no tienen tiempo de estar, ni analizar, ni de estudiar, ni informarse debidamente, porque además los medios de información verdaderos, justos, y que hablen verdades están disminuidos. Entonces, dicen dictadura, y ya eso justifica todas las tropelías que se le ocurra a cualquier administración de los Estados Unidos. No estamos hablando solo de esta, es el imperio en su descarnado, en su justa visión, que pretende, está en decadencia, y como está en decadencia, pues esto es lo que hace. Nos quiere llevar a todos al abismo, ¿no? Bueno, pues el factor de los medios de comunicación es esencial. Los medios de comunicación son
corporativo, son culpables de esta situación, son participantes de esta guerra del gobierno de Estados Unidos en su inmensa mayoría. Por ejemplo, con toda esta guerra psicológica contra Venezuela, leemos titulares en prensa que dice ser progresista. En el canal web de La Sexta, que es un canal español supuestamente progre, dice: Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada. Yo no creo eso. Porque dice Trump que habló 15 minutos, dice 15 minutos con Maduro, ¿no? Y entonces estos medios reproducen lo que dice la agencia Reuters, que a su vez reproduce lo que quiere la Casa Blanca, ¿no? Y el mensaje de la Casa Blanca, ¿qué es? Mensaje de fuerza contra un país acorralado cuyo presidente quiere buscar una salida personal para él y su camarilla para entregar el poder a Estados Unidos. El Mundo, con su corresponsal Daniel Lozano, que sinceramente no es un periodista, es un mercenario yanqui desde hace muchos años, plagado de odio contra todo lo que sea izquierda, es un elemento repugnante, que no tiene nada... O sea, lo que hace no es información en absoluto, es un acto de propaganda contra todo lo que sea un proceso de justicia social, socialismo, etc. Titula: Trump rechazó las condiciones de Maduro para abandonar el país. Y leemos: según Reuters, Maduro le dijo a Trump que estaba dispuesto a salir de Venezuela siempre que a él y sus familiares se les garantizara la amnistía, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones. ¿Cómo? Propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino antes de convocar nuevas elecciones. Pero Trump, que es el defensor de los valores democráticos y es un tipo muy firme, le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares. Este salvoconducto expiró el viernes pasado, lo que llevó a Trump a decretar el cierre del espacio aéreo. Sinceramente, este es el trabajo que hace la prensa corporativa, porque esto lo hemos repetido de muchos medios. La agencia Reuters, no por casualidad, es una agencia con mucha influencia, sobre todo en la prensa europea, y no hace más que repetir lo que le han dicho los señores de la CIA y de la Casa Blanca que diga. Pero la realidad dista mucho de todo esto. Venezuela lleva desde comienzos de septiembre soportando una guerra psicológica y un asedio militar sin límites. Y lo que leemos en estos medios no es más que una justificación de la salida antidemocrática de un presidente electo por el pueblo en un país donde hay 4 o 5 elecciones todos los años. Hay una consulta popular, creo que es cada 3 o 4 meses, para decidir en qué se gasta el dinero, el presupuesto público en las comunidades. Que hay elecciones con no sé cuántos partidos políticos. Pero aún así, le llaman dictadura y justifican estos medios la política de Trump. Claro, luego se tienen que meter algo con las formas, un poco con lo payaso que es, pero en el fondo le están haciendo la ola. Están rezando para que Trump se salga con la suya. Son así de sinvergüenzas y así de colaboracionistas. Totalmente. Los calificativos, como hemos dicho antes, es difícil de encontrar uno que se ajuste a toda esta barbarie, a toda esta sinrazón, la manipulación y la mentira presente, transitando a su modo y manera, con intereses muy marcados, con objetivos muy marcados con respecto a la opinión pública. O sea, se crea todo esto, no se habla, no se dice la verdad, se manipula en una forma realmente escandalosa. Debieran conocer los pueblos de Europa y los pueblos también que están sometidos a esta dictadura mediática injerencista, debieran saber que en Venezuela se hacen elecciones incluso con una participación popular ejemplar que no tiene ningún otro país de Occidente, empezando por Estados Unidos. Entonces,
estamos viendo cómo la parálisis de las instituciones que deben de al menos decir algo, condenar esta barbarie, están de perfil o están de espalda a algo tan grave, pero tan sumamente grave que puede acabar con la especie humana. Puede acabar con lo que conocemos hoy de civilización. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo frenar esta locura de un loco, de una persona desalmada, e impulsada también por ese gobierno que dicen, gobierno profundo en Estados Unidos, que en definitiva es el que marca las líneas, la estrategia, pero debe haber sensatez. Suponemos que debe haber sensatez, que debe haber cordura y debe haber humanismo, y dejar de crear guerra, porque esto es una guerra que está en el Caribe, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico. En la anterior administración de este señor, de Donald Trump, ese no fue yo no leí, no escuché que fuera un objetivo de esa administración de frenar el tema del narcotráfico. Hay que recordar de que Estados Unidos es el mayor mercado de droga del mundo. ¿Y qué han hecho los presidentes, incluso el mismo que estuvo antes? ¿Qué han hecho? Ahora montan un show, un espectáculo, un circo, un verdadero circo en el Caribe, pero amenazando ¿a quién? A la República Bolivariana de Venezuela, que es un país libre, independiente, soberano, y gústele o no le gusten a determinadas personas, incluso al imperialismo, es democrático. Y este país independiente y soberano es un país petrolero, es un país inmensamente rico en recursos, son los recursos que necesita la maquinaria industrial, militar de Estados Unidos, y en sus estrategias, al final nos lo dictan todos los esquemas que hacen los think tanks neoconservadores de Estados Unidos, pues ahora mismo han elegido como objetivo Venezuela. Ellos tienen sus mapas estratégicos para Medio Oriente, para la zona de la Europa del Este y también para América Latina. Y ahora, evidentemente, ellos quieren que en el conflicto Rusia-Ucrania se llegue a un fin, quieren que Israel, por supuesto, se siga manteniendo como hegemón o subhegemón en la región de Oriente Medio, y que se llegue a algún tipo de acuerdo que frene la resistencia palestina, pero digamos bajo el amparo o bajo el epíteto de acuerdo de paz, etcétera, etcétera, para enfocarse en Venezuela y en América Latina, que ese es ahora mismo el objetivo a corto o mediano plazo del imperialismo de Estados Unidos. Pero frente a eso también hay una resistencia dura en Venezuela, recordemos. Se han apuntado más de 8 millones de personas como milicianos y milicianas, milicias bolivarianas de Venezuela, de las cuales 6 millones están activados en el sistema de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están bien pertrechadas, indudablemente no son las de Estados Unidos, pero no es un ejército cualquiera. Y antes de ayer, el presidente Maduro juramentaba a decenas de miles de integrantes de una estructura nueva llamada Comandos Unificados de Comunidades de Base Integral, que se van a desplegar en 47.000 comunidades a nivel nacional y que van a llevar a cabo el sistema de defensa nacional en las comunidades. Estamos hablando que Venezuela se prepara también para un escenario posible, ojalá nunca ocurra, de intervención terrestre y de lucha armada. Una lucha armada que, por supuesto, tiene que ser apoyada por la solidaridad internacional. Ahora la solidaridad internacional, actúa de una manera política. Pero si esto ocurre, tendrá que actuar ayudando a Venezuela y al pueblo de Venezuela en todos sus esfuerzos, también en materia defensiva. Esto es lo que ocurre en Venezuela. Por supuesto, países como Cuba han dado su total apoyo al gobierno venezolano. El otro día el canciller cubano decía
bueno, denunciaba la persistente interferencia en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, etc. Y le respondía a un individuo que nos va a servir también para analizar la forma de pensar de todas estas sabandijas de la oposición extremista de Venezuela. Es igual que la oposición extremista de Cuba y de todos estos medios digitales, desde Diario de Cuba, ADN Cuba, 14 y medio, etcétera, etcétera, que están apoyando con las orejas, aplaudiendo con las orejas todo este escenario militar de Estados Unidos. Decía un tal Emmanuel Rincón, fascista: denuncio la persistente interferencia socialista en la vida de los cubanos. Son 66 años sin elecciones, sin comida. 66 años sin comida. Tú cuando vivías ahí no tenías comida tampoco, ¿no? Y siendo fusilados los que se atreven a protestar. Y bueno, a esto le respondía Jimmy Sánchez, nuestro amigo, decía: te lanzo un reto, Emmanuel Rincón. Si tú eres capaz de mencionar un solo nombre de persona fusilada en Cuba por protestar, yo comparto a partir de ahora todas tus publicaciones. Que ya es bastante la penitencia, ¿eh? Si no eres capaz de hacerlo, tus seguidores sabrán que eres un mentiroso y un manipulador, ¿no? Que es lo que es. Que es lo que es. Y entonces suelta eso este individuo y hay gente que lo cree. Porque ya hay una... Este es un analista, ¿eh? Dice, un analista desde Miami. ¿De dónde? Entonces, como son años, decenas de años, demonizando un gobierno revolucionario con el apoyo mayoritario de un pueblo revolucionario, patriota, pues ya dice esto y hay gente que dice, escucho, fusilaron, pero no hay prueba. Por eso Jimmy muy acertadamente dice, demuéstralo, dime uno solo, un nombre de alguien que haya sido fusilado en Cuba por expresarse. Bueno, hay que decir, en cuanto a los fusilamientos y la pena de muerte, que no se aplica en Cuba. Hay una moratoria hace 30 años. Desde hace 22 años, sí, bueno, en el año 2003 sí. Fue la última vez que hubo la aplicación de pena de muerte. Hay una moratoria explícita del gobierno cubano, y estos fusilamientos de los que él habla se refieren a los que se produjeron al comienzo de la revolución, sí, contra los torturadores. Sí, pero lo extiende un poco, unas cuantas décadas, ¿no? Sí. Bueno, es miente que algo queda, ¿no? Son mentirosos, manipuladores, desgraciados y sinvergüenzas para justificar lo injustificable, como es apoyar la intervención militar en su país, por cierto, que es venezolano. De nacimiento, porque de corazón no tiene nada. No sé. Pasamos a otro tema, tema desgraciado indudablemente. En Cuba hay una epidemia provocada por el mosquito, con brotes importantes de varias enfermedades. El chikungunya es la principal, el dengue también. Anunciaba el gobierno cubano hace unos días el fallecimiento de 33 personas, 12 por dengue, 21 por chikungunya, y 21 de las 33 eran niños y niñas menores de 18 años. Bueno, indudablemente cada semana hay unos 1.700 casos y en total van 38.000 casos de estas enfermedades. También estaría el Zika, pero con muy poquitos casos, sobre todo las dos enfermedades anteriores. Esta noticia nos hace recordar, nos hace aterrizar una vez más en la realidad dura y cruel que vive el pueblo cubano. Situación económica, porque esto al final tiene una raíz económica. Claro. Tiene mucho que ver con el problema de las basuras, tiene mucho que ver con la falta de recursos para todo, para los medicamentos, para la recogida de las basuras, para la fumigación del mosquito, porque todo esto hace años, cuando toda esta política de sanciones brutales, criminales y crueles del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no existía, es decir, existía un bloqueo, pero no existía esta crueldad tan absoluta de dirigirse a todas las fuentes de ingreso del país: turismo, convenios médicos, remesas, créditos, inversión extranjera, todo eso que ha sido golpeado
uno por este criminal llamado Marco Rubio, pues todo esto no ocurría. Es decir, se controlaba con muchísima más celeridad los brotes de estas enfermedades. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que esto no habría ocurrido en un escenario pre-política de máxima presión aplicada por Donald Trump. Estas son las consecuencias del bloqueo criminal, de las sanciones, pero luego leemos en toda esta prensa asquerosa, ubicada alguna en Miami, otra en Madrid, medios con la palabra Cuba en su nombre, que reciben dinero, que están sostenidos por el gobierno de Estados Unidos y que sin el dinero del gobierno de Estados Unidos no existirían, ¿eh? En estos medios lo único que leemos es que la culpa la tiene el gobierno. Pues claro, increíble. Evidentemente estamos ante un drama, ¿no? 33 muertos, esto es un drama, ¿eh? Pero vamos a ir a la raíz. ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué no se ataja de una manera mucho más expedita y eficaz? Porque no hay recursos, etcétera. ¿Y por qué no hay recursos? ¿Por qué el país en estos momentos tiene un déficit de medicamentos de casi el 70%, con un desabastecimiento de tantísimas cosas? Bueno, porque vosotros y vosotras en vuestros medios de comunicación aplaudís o silenciáis una política de exterminio de todo un pueblo y sois colaboradores. Sí, efectivamente, es triste, muy triste esta situación epidemiológica y hay voces hablamos con Cuba, con la familia, con la gente con bastante frecuencia. Se están acordando de la guerra biológica, cuando Estados Unidos, la CIA, introdujo el virus o el vector del dengue hemorrágico. Murieron 101 niños y 200 y tantas personas muy afectadas por una enfermedad que no existía en Cuba, que apareció de la nada. De la nada, exactamente. Y están comentando, he escuchado, que quizás ahora haya un diseño de guerra biológica aprovechando la situación tan difícil en que se maneja el país, el gobierno, el pueblo, y hay personas que no descartan que sea una obra de Estados Unidos, porque es un mosquito que tiene lo mismo, transmite el dengue que el chikungunya o el oropuche. Es decir, son 4 enfermedades. 4 enfermedades, un solo vector. Tiene que haber algo más. Y hay ya cuestionamientos sobre esto. Si no estamos en medio de una guerra biológica como en el pasado. Cambiamos de tema. Jimmy Sánchez nos recuerda el tiroteo, el asesinato, vamos a decir, ocurrido en las puertas de la Casa Blanca hace unos días. Resulta que el animal afgano, entre comillas, así le llamó Donald Trump, autor del tiroteo en Washington, en realidad era un agente de la CIA, reclutado siendo un adolescente para un equipo de asesinos de esa agencia en Afganistán. ¿Quién lo convirtió en un animal entonces, como dice Donald Trump? El pistolero entrenado por la CIA, un afgano de 29 años que trabajó para la CIA, comete este asesinato, etc. Es curioso porque muy curioso. Ellos forman a toda esta gente, luego esta gente se les revuelve. Esto es como los talibanes, como Al-Qaeda, como todos los grupos terroristas de raíz islámica extremista de Oriente Medio que han actuado contra gobiernos antiimperialistas, como fue el de Siria, etcétera, que en un momento determinado se revuelven contra el que les ha financiado, contra el que les ha formado y amamantado, ¿no? Que es en este caso la CIA. Bueno, pues este individuo, que ahora reside en Estados Unidos, ha ido allí y ha asesinado a un agente, ¿no? de la seguridad de Estados Unidos. Es curioso, ¿no, Lázaro? Sí, es muy curioso que aparezcan estos personajes y sobre todo que por fin salga algo a la luz pública de quiénes verdaderamente son, quiénes los prepararon, quiénes los entrenaron y por qué y para qué.
Entonces, cuando ocurre, o sea, es todo ese mismo entrenamiento, hay que imaginarse lo que significa y todo el calado que tiene esto. Bueno, un acto no se puede calificar de locura porque no se sabe si el individuo mentalmente está en condiciones, pero lo cierto es que actúa dentro de los propios Estados Unidos, asesina a 2 personas. A dos, yo he dicho una, no, Sí, dos a dos, miembros de la Guardia Nacional. A 2 miembros de la Guardia Nacional y vamos a ver qué proceso continúa después de esto. Creo que ha sido ya identificado, ha sido capturado. Sí. A ver qué hace un agente, una persona entrenada por la CIA para cometer crímenes en otro país. O sea, y llega ahí, bueno, se le puede calificar de terrorista, ¿no? Puede. Es un loco, no es un terrorista. Este no es un terrorista, sí, claro, porque es el que hemos formado nosotros. Ahí está. Bueno, ahí porque está. la CIA es una escuela Ahí. de formación de terrorismo, ha sido de toda la vida. Toda la no vida, va a dejar de serlo en 4 días. Claro, pero ahora Donald Trump le echa la culpa al que le dejó entrar al anterior, ¿no? A Joe Biden. Qué cara más dura tiene el individuo, ¿no? Y para acabar tenemos un tuit de Javier Fundora que nos dice lo siguiente. En Miami, preocupados por los megas en Cuba, por el internet, etc. Les recuerdo que el único cableado de internet que llega a Cuba procede de Venezuela. Los miles y miles de cables de internet que rodean a Cuba, bueno, miles o decenas, proceden de Estados Unidos y ninguno pasa por Cuba debido al bloqueo económico de Estados Unidos. No pasa, es decir, que Cuba no puede contratar a todos esos cables de fibra óptica. Así que si quieren protestar por los precios que tienen los megas, etcétera, que vayan y protesten en la Casa Blanca en Washington. Y dice, gracias Etexa por facilitarme la gestión de pago de sus servicios. Es verdad, porque bueno, uno puede comprender que la gente esté enfadada porque los precios subieron, todo eso. Pero todo eso responde a una realidad. Una realidad política de que estamos hablando, de este monstruo. Este monstruo que es el imperialismo de los Estados Unidos ahora en las personas de la actual administración. La actual administración, pues todo lo que sea, todo el daño que pueda causar a un pueblo, en el caso de Cuba, como Venezuela también. Hay que recordar que Venezuela tiene un bloqueo de Estados Unidos, financiero, comercial también, y una guerra ya, bueno, psicológica, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba, pues siempre la culpa es del gobierno y del régimen. Para ello, para los medios, los corporativos, los oligopolios mediáticos, la culpa es del sistema comunista, el comunismo y el régimen, ¿no? Como dicen ellos, pero no hablan verdad, o sea, manipulan y mienten continuamente y no hablan de esta realidad. Esta realidad es que el único cable por el cual funciona o puede funcionar, no como debiera, la internet en Cuba es el cable que viene de Venezuela. Todos los demás que pasan cerca de Cuba, pues están bloqueados, no se puede acceder a ellos. Eso, así tan simple como eso, debiera de ser titulares en la prensa internacional, para que la gente sepa el por qué hay esa dificultad o esa limitante. Pues no. Dice, en Cuba, y hubo una campaña bastante fuerte en su momento de que Cuba no tenía, que la gente no tenía acceso a internet, que si no tenía acceso a esto, que si no tenía acceso a otro, pero no dice la causa, el origen. No, culpabilizan al gobierno y al régimen, como dicen ellos. Entonces, estamos en una mentira y constante de los medios que supuestamente tienen que ser democráticos, supuestamente tienen que respetar los derechos humanos, el derecho a la información veraz. Pues no, están repitiendo lo que ordena, o sea, cumplen con las órdenes del imperialismo de Estados Unidos, expresado en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, los medios corporativos de mala información. Entonces responde a esos intereses. Es decir, que lo que nos cae en las manos, lo que leemos es mentira, manipulación en favor de
mantener un sistema imperialista que puede llevar al mundo a una catástrofe, a una tercera guerra nuclear. Eso es lo que estamos viendo y debieran expresarlo, debiera aparecer en estos medios esa realidad. Y para que tomar conciencia, porque sinceramente parece en muchos aspectos que las sociedades, los pueblos hoy están adormecidos, están totalmente adormecidos, están ocurriendo cosas y era para que estuvieran en manifestaciones por todos lados, exigiendo la paz, exigiendo la paz. Aquí nos despedimos, recordamos que Cuba Información sigue pidiendo el apoyo de personas que quieran hacerse socios de este medio o que quieran aportar algún donativo puntual. Lo pueden hacer a través de nuestra web cubainformacion.tv. Así nos despedimos, solidaridad con Cuba y en estos momentos fundamentalmente solidaridad con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que está defendiendo su soberanía. Solidaridad para con los pueblos que luchan contra el imperialismo y luchan contra la mentira, la manipulación y el genocidio. Hasta el próximo batazo. Disparando vengo.